Vamos a entrar de lleno en cada una de las pruebas que va pasando el héroe. Un héroe que ya hemos dicho no tiene que ver con la guerra, sino con el retorno de la guerra. Habíamos reflexionado que la Ilíada era el poema que elaboraba las virtudes mítico-mágicas o mágico-míticas de un tiempo de intensidades altas, como puede ser el de la conquista, el de la guerra, un modo de encarar la vida que es muy propio de Occidente, el de la conquista, el de la intensidad del trabajo, con la necesidad también de plegar a esa modalidad otra temperatura, otro modo de relacionarse con el tiempo, con el trabajo, con la distensión, y eso tal vez lo permitiría un tránsito por la Odisea. Es decir, la posibilidad de bajar esas intensidades, esas velocidades, esa actividad de los primeros 20, 30 años de la vida para ir hacia un atemperamiento, hacia una temperatura más cálida, más pasiva, más contemplativa, más generadora de vínculos, de un estar más que un conquistar o un ser, más la posibilidad de un estar. Esa es una posible interpretación que hace del poema de la Odisea un camino hacia la paz. Un camino escabroso, un camino oblicuo, con pruebas que justamente van a ir transformando al personaje y a los compañeros de Ulises, despojándolos de ese espíritu y temple heroico para, en todo caso, elaborar otro tipo de heroicidad, más compleja, más complicada, con la descripción que recién di. Entonces tenemos, por lo que hemos dejado antes, el capítulo, o más bien el canto quinto, donde Calipso ha dejado ir a Ulises. Ulises ha traspasado el océano con una barca y llega a la isla de los Feacios. Ese sería el canto sexto. Ahí estaríamos ubicados para continuar nuestra interpretación. La isla de los Feacios, en el canto sexto, séptimo y siguientes, va a ser un lugar de hospitalidad, de acogida. La hospitalidad está en que es recibido Ulises como un huésped, no como un dios, no como un rey, sino como un huésped. Es importante la presencia de Nausicaa, que es la hija del rey de los Feacios, que está en una edad, entonces la llegada de Ulises, gracias también a los brillos que puede darle Atenea a Ulises, se ilusiona de que tal vez Ulises pueda llegar a ser ese novio y ese marido tan esperado. Sin embargo, es un personaje de una nobleza y de una ternura y de una inteligencia que hace que los feacios tengan esta luminosidad, esta posibilidad de recibir a Ulises en una nueva identidad. Recordemos que habíamos dicho que Ulises está convirtiéndose, naciendo nuevamente a ser hombre, a ser humano, está deviniendo nuevamente humano. Y si se lee ese capítulo sexto en clave simbólica, como posiblemente haya que leer o hacer experimento de este texto en clave de comprensión de qué es lo que está pasando con un ser humano que está llegando a los 40 años, después de una guerra de 10, después de un tránsito de viaje de 10 años también, a la deriva, demorándose, y que está todavía en la penúltima estación antes de llegar
a Ítaca junto a Penélope, a su familia, a su hijo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir acá? Acá se dará hospitalidad. Nausicaa es la primera que hospeda y va a permitir a Ulises escuchar su historia y también contarla. Pero esto vamos a ir viendo de a poco. Primeramente quiero señalar algunos elementos simbólicos de esta acogida como una partera, ¿sí? Hay elementos que permiten ver eso plástico, eso simbólico, eso visual, que es un hombre desnudo en la playa, todo rodeado de sal, de algas, exhausto, y Nausicaa apareciendo allí junto con sus compañeras de la corte, dándose un baño, encontrando lo monstruoso de ese ser ahí, pero sosteniendo, soportando el miedo, lo acoge en un manto y lo limpia, lo recibe, como una partera recibe a alguien que recién ha nacido. Esa puede ser la clave simbólica que puede resumirse en lo que es una ética de la hospitalidad. Recibir al extranjero, recibir al viajero menesteroso, una ética muy típica de Oriente, en este caso de los griegos. Sumemos algunos elementos de esta ética de la hospitalidad, de esta posibilidad de recibir al otro en su devenir, en su nacimiento, en su proceso de convertirse en persona, que es la isla de los Feacios. Nausicaa, el padre Nausicaa, la corte. Una vez que se ha dado ese primer encuentro donde Nausicaa cubre con un manto, limpia a ese recién nacido, a la vida mortal, vamos a descubrir algunas marcas, algunas señales que confirman esta interpretación. Atenea va a también colaborar con esta entrada en los Feacios. Han convenido Nausicaa con Ulises que él se va a dirigir a la corte. Atenea lo que hace es cubrir en una suerte de niebla a Ulises. Esa niebla es un elemento que va a disipar o mantener en una disolución, en una indefinición a la identidad de Ulises. Es más, la estrategia va a ser no decir el nombre hasta pasado toda una jornada. Y esto tiene que ver también con la hospitalidad. La no exigencia de decir al otro quién es, no exigirle al otro que dé el sentido de su presencia, sino simplemente decir, aquí estamos. Los feacios son aquellos que dicen, aquí estamos. Acá no luchamos, porque la descripción se habla de la posibilidad de descubrir una ética que es la que se está buscando en la Odisea, una ética en la cual ya no se haga la guerra, sino que se reciba al otro, a los otros. Los feacios, evidentemente, están puestos en un lugar intermedio entre eso extremo que era la vida de los inmortales, habitada ahí en la isla de Calipso, y la transición hacia Ítaca. Va a ser un lugar como de curación. Es más, esta hospitalidad empieza por una escucha de Ulises de su propia historia, con su identidad velada. No hay exigencia para con él de demostrar quién es. De hecho, en el canto séptimo nos encontramos con que al verlo fornido, fuerte, los varones lo prueban y dicen, aquí tenemos delante tal vez un dios.
Y él responde confirmando la decisión de devenir un mortal y asumir su medida humana. Echa fuera, oh Alcino, esa idea que en nada me igualo a los dioses eternos que habitan el cielo espacioso, ni en figura ni en ser, antes bien a los hombres mortales. Le han pedido que se pruebe con los demás varones y él ha declinado. Mientras que en el mundo de la conquista, de la competencia feroz, se nos pide que continuamente demos cuenta de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra capacidad, aquí él declina esa invitación. El canto octavo es de una gran belleza. Ulises, que todavía nadie sabe que es Ulises, que va a escuchar en la voz de la Eda, en mitad del banquete, la historia de la Ilíada. Es decir, él que ha estado hace 10 años siendo participante, protagonista importantísimo de esa guerra, va a escuchar por primera vez el relato de esa guerra. Es decir, sus 10 años de tránsito por esa guerra. Ahora bien, lo va a escuchar, esto significa la posibilidad de interpretar, de pasar por el corazón aquello que se ha vivido, emocionarse por lo que ha sucedido, saber de la muerte de sus compañeros en esa guerra y poner en perspectiva entonces hacia adelante cómo sigue la historia, cómo sigue este sentido de la existencia que hay que ir interpretando. Y va a haber a continuación, en el canto noveno, la toma de la palabra. No va a decir todavía su nombre, pero va a empezar a contar qué es lo que ha sucedido luego de esa guerra. Es decir, va a empezar a contar lo que sucede en la Odisea, ese viaje de retorno demorado en 10 años. Entonces vamos a tener el relato dentro del relato. Va a hablar en primera persona, contando qué es lo que le ha pasado, se lo va a contar a los feacios van a escuchar, admirados, supongo que también espantados, cada una de estas pruebas. El lugar de los feacios es el lugar de la escucha, de la hospitalidad, dijimos. Nausicaa, esa ninfa, esa compañera, podríamos decir, esa amiga, que le ha dado vida. Voy a leer cómo va preparándose también una despedida de Nausicaa. Nausicaa le dice: ve extranjero con bien. Cuando estés en los campos paternos, no te olvides de mí, pues primero que a nadie me debes tu rescate. Y sabiendo ya que no va a ser su pretendiente, habiendo elaborado ya ese desengaño, sabiendo que él tiene que continuar su existencia, que ya no es más el pirata que aprovecha cualquier oportunidad, en este caso la disponibilidad o la vulnerabilidad de una adolescente prácticamente, él nuevamente hace un rechazo y asume su destino de ir hacia Penélope, hacia Ítaca. Y por lo tanto hay en él un sentido de gratitud que Nietzsche ha señalado muy bien: irse de la vida agradeciendo. En este caso, despedirse de Nausicaa de este modo: oh Nausicaa, nacida de Alcínodo el magnánimo, Zeus, el esposo tonante de Hera, me cumpla ese voto, y que, vuelto a mi hogar, goce yo de la luz del regreso. Cada día en mi casa te habré de invocar como a diosa y por siempre jamás, y tú, hija, me diste la vida. En el canto 9 asistimos al relato en la voz propia de Ulises. En ese banquete va a de pronto él tomar la palabra y decir quién es. Es decir, recién acaba de decir su nombre, va a ir afirmándose, encontrándose su identidad, su lugar, su historia, aunque al narrarla no pareciera ser muy autocrítico, sino que vamos a encontrar
continuamente el relato de algo disparatado, algo que está como fuera de medida, fuera de quicio. Y si comprendemos que estamos en una época de exploración de lo que es el ser humano, nada más y nada menos en lo inaugural de lo occidental, del hombre occidental, en el umbral también del vínculo con Oriente, podemos encontrar que es el ser humano haciendo su prueba. El ser humano buscando la medida, la desmesura, la mesura, lo que se llama la desmesura en tanto hibris, que era la palabra griega. Los griegos no tenían esa concepción tal vez del pecado como falta, sino más bien en lugar de la pregunta por la armonía y lo inarmónico. ¿Cuál es la medida? ¿Cuánto se puede sobrepasar? ¿De qué es capaz un ser humano? Y eso, evidentemente, en la Odisea está una y otra vez como prueba. Esa prueba no queda otra que hacerla. Esa es la ética de la experimentación de los griegos, que creo que todavía la tenemos que tener vigente. Nada está dicho en términos de qué es un ser humano. Es una pregunta que estará siempre abierta. Pero vamos a asistir a un relato contado desde el lugar de cierta orfandad, de cierta queja, de una suerte de autocompasión, pero por primera vez un relato de qué ha sido este viaje de 10 años de demoras, de tránsitos extraños por diferentes pruebas. Se va a echar la culpa a Calipso, a Circe de que lo retuvieron, a Zeus, a Poseidón. Pero bueno, ahí está, diciendo su nombre y empezando un relato. Dice: soy Ulises Laertiada, famoso entre todas las gentes por mis muchos ardides. Mi gloria ha subido hasta el cielo. Mi mansión está en Ítaca, insigne en el mar, pues en ella alza el Nerito excelso sus bosques de trémulas hojas. Y bueno, una descripción muy poética. Al final termina ese párrafo diciendo: no hay nada que se muestre de amable a mis ojos igual que mi tierra. Y empieza el relato de la primera aventura, que es la isla de los Cicones. Dirá que él con sus compañeros saqueé su pueblo y a los hombres di muerte, el copioso botín y mujeres con justicia partimos, que nadie quedase sin premio. Los Cicones se arman y vuelven al contraataque. Habían muerto 6 varones de espléndidas grebas por nave, los otros conseguimos al cabo rehuir el destino y la muerte. Tenemos entonces la primera prueba, primera andanza en el mar, en esto de la conquista. Es siempre muy difícil descubrir cuál es la medida justa de este afán conquistador, de este afán de ir por lo que nos toca en esta vida o lo que creemos que es nuestro. Ahí está la pregunta por la elevación o la degradación, que es ir en pos de lo que me merezco o lo que creo que es bueno para mí, hasta dónde avanzo sobre los otros, invado, conquisto, destruyo, poseo. Una de las preguntas que tenemos que hacernos dentro siempre de la ética, de la relación con los otros. Allí hay algo disparatado, es decir, han ido a violar, han ido a conquistar, y en él no hay ninguna autocrítica. Recordemos que los interlocutores que están escuchando esto son los feacios, que son pacíficos. Así que ahí hay una resonancia que en perspectiva el mismo Ulises no termina de comprender a quién le está hablando. Pero bueno, él lo está diciendo. Es lo disparatado, es cuando se cuenta de un modo jactancioso los disparates de nuestra vida. ¿Sí? Bien, primera prueba entonces, los Cicones. Comentemos dentro del canto 9 la siguiente prueba. La siguiente prueba es la visita a los lotófagos, aquellos que comen loto. ¿Sí? ¿Qué lo lleva a esa exploración? Y bueno, acá estamos en el recurso de la curiosidad, de ir por el mundo, de ir por diferentes islas, contactarse con otros
ver cómo viven, qué fórmula tienen, qué manera de haber encontrado algún bien que puede ser consumible, arrebatable. Y encontramos acá con que esa curiosidad lo lleva a probar el loto. El que de ellos probaba su meloso dulzor al instante perdía todo gusto de volver y llegar con noticias al suelo paterno. Solo ansiaba quedarse entre aquellos lotófagos, dando al olvido el regreso y saciarse con flores de loto. ¿Mm? En fin, acá tenemos entonces algo que, si bien Ulises no va a tomar, no va a comer de esos lotos, sus compañeros sí, y él va a tener que arrastrarlos. Es decir, siempre podemos interpretar que lo que le pasa a Ulises le pasa también a los compañeros y viceversa. Es decir, no pensemos como nosotros modernos en un yo tan fuerte, sino justamente en una suerte de identidad colectiva, de inteligencia colectiva, que va pasando por diferentes pruebas y se va despojando a partir de una evaluación de la experiencia de ciertas alternativas, despojando, probando, evaluando. ¿Sí? Vamos a preguntarnos qué podría ser aquello que hoy por hoy también a nosotros nos hace perder el hilo de lo que son nuestras decisiones, convicciones, deseos más genuinos. ¿Qué es aquello que en nosotros se presenta también como una satisfacción mágica, como aquello que nos hace olvidar y que nos hace decir, está todo bien? Suena a el lema típico de el porro, la marihuana usada y más bien abusada, ¿sí? Está todo bien, dejémoslo a esto, mañana veremos. No sé qué es lo que tenemos que hacer, pero disfrutemos. Hay obviamente otras sustancias que hacen sentir ese, ese placer, esa experiencia narcótica. Pero ¿qué sucede cuando nuestra existencia queda tomada por este tipo de consumos, estos abusos, estas adicciones? ¿A qué quedamos esclavizados? A una suerte de instancia fuera del tiempo, fuera de aquello que también nos es demandado por nuestro deseo más genuino o tal vez por la voluntad social que también nos pide ser parte integradora de una sociedad. ¿Qué sucede ahí? Y bueno, un rechazo, quedémonos acá, no pasa nada, no hay problemas, está todo bien. Típico lema del apaciguamiento. Hay otras sustancias también, como pueden ser el éxtasis, que cada fin de semana se toma y parece ser que el mundo empáticamente es lo más beneficioso y lo más amoroso que tenemos. Bien, pero tener en cuenta este tipo de pruebas, ¿sí? Quedan de sí, puede ser que también den un apaciguamiento, que es algo que ellos también necesitan, vamos a decir también las ventajas de apaciguarse un poco, ¿sí? De hecho, también serían los beneficios de este tipo de consumos, ¿sí? Cierta calma que se toma. Ahora, el tema es cuando la calma pasa a ser una negación, una degradación de la posibilidad de la actividad, de la posibilidad de asumir nuestros destinos, nuestras responsabilidades. ¿Qué es esto de comer lotos y olvidarnos de qué era lo que queríamos de nuestra vida? En este canto 9, donde estamos interpretando que se da el relato de lo disparatado, queda como en complementación la aventura de la isla de los cíclopes. Llegan allí, Ulises y sus compañeros, van explorando, descubren la cueva del cíclope, comen de unos quesos gigantes, ahí hay unos panes, bueno, se dan ahí un banquete. Claro, llega el cíclope y les pregunta qué hacen ahí. El cíclope es un ser monstruoso, con un solo ojo. De un modo disparatado, de un modo desconcertante, de
un modo de exigir de parte de Ulises algo que él nunca ha hecho últimamente. Le exige la ética de la hospitalidad al Cíclope. Le dice algo así como, tendrías que estar recibiéndonos en un banquete. El Cíclope dice, mira, yo no hago caso a esas leyes y la ley de Zeus de la hospitalidad no pasa por mí. A todo esto es el hijo de Poseidón. Hay una cuestión ahí de tensiones del Olimpo, jurisdicciones que están repartidas. Entonces, el Cíclope lo que hace es agarrarlos como un gigante que es y encerrarlos y estar predispuesto a cocinarlos y comérselos. Es lo monstruoso, lo terrible de mirada sobre el otro. Pero, ¿por qué podríamos decir que Ulises y sus compañeros son hospitalarios? Han ido a los Icones y han arrasado con ellos como si fueran también unos cíclopes. Es decir, lo monstruoso está en ellos también. Así que acá lo que se va a dar es una prueba que a la vez se hace padecer al cíclope, pero a la vez van a padecer ellos. La pregunta por ahí que podemos hacer para reflexionar es, ¿qué hay de nosotros de fagocitar al otro? ¿Qué hay de los otros que intentan fagocitarnos, usarnos, despojarnos, destruirnos? En fin, hay ahí una prueba muy interesante. Entonces, el cíclope los tiene predispuestos a su cena y acá va a venir la astucia. Una astucia que por ahí es justamente la manera de transitar estas ambiciones, estas desmesuras, estas compulsiones que hay en lo oral, en lo agresivo. Y una de las vías va a ser emborrachar al cíclope. Van a preparar el vino y lo van a embelezar, lo van a engañar, le van a cantar, ¿sí? Y cuando esté dormido por la borrachera, le van a perforar el único ojo. Ese único ojo, sí, puede ser la unilateralidad de una vida solo vinculada con lo inmediato, el placer inmediato. Hay ahí algo que tiene lugar como una experiencia, podríamos decir, purgativa, curativa. Ulises y sus compañeros van a encender un gran palo, ¿sí? Y cuando él esté dormido se lo van a quemar, ¿sí? De ahí entonces va a salir el cíclope enojado, dolido, y los otros cíclopes le van a preguntar, ¿quién te ha dañado? ¿Quién te ha hecho esto? Y por la astucia de Ulises, que le ha dicho que se llamaba Nadie, la fórmula que va a quedar en boca del cíclope es: nadie me ha hecho esto. Interesante descubrir cómo en esa autocompasión hay también un contacto con una fórmula. Nadie ha hecho que yo esté encerrado, aislado, enojado, dolido. Yo mismo he sido, yo me he metido en esta monstruosidad y no sé salir de ella. Bien, acá hay una reflexión en torno a este recurso, arquetipo del huérfano, ¿sí? De aquel que se autocompadece demasiado de sí mismo y no puede tomar en cuenta qué es aquello que ha hecho y culpa a los demás cuando en realidad es a sí mismo a quien deben buscar como el responsable. Esto cuenta también para Ulises, que es el que está contando este relato, recordemos, a los feacios, y permite una reflexión, gracias a la sabiduría de Homero, a nosotros los que escuchamos, los que leemos esta prueba. Por último, digamos que logran escapar. Ulises y sus compañeros se han perdido varias vidas, pero ahí desde lejos también jactanciosamente va a decir: diles que fue Ulises el que te ha hecho esto. Aún sometiéndose o peligrando por las piedras que arroja el cíclope, Ulises está entonces declarando que fue él y sus compañeros, y por lo tanto va ahí a generar para Poseidón ese encono que luego será difícil de sortear, porque justamente es un dios de un tremendo poder, y al haber sido herido el hijo, uno de sus hijos, que es el cíclope, va a haber venganza por parte de Poseidón. Bien, esto queda entonces como antecedente de la imposibilidad de retornar. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Una vez más se ha medido Ulises y sus compañeros con una gran prueba que tiene que ver con la desmesura, la compulsión, el aislamiento, el egoísmo, la voracidad.
una pregunta para dejar como para una reflexión. ¿Cómo podemos hacer para moderar, para curarnos de nuestras voracidades, de nuestras ambiciones extremas? Bien, de un modo indirecto, de un modo donde podemos rodearnos. ¿Hay manera de curarnos para siempre de esto? Bien, preguntas que van a quedar abiertas, pero estemos preguntándonos junto con las bases de las éticas occidentales, como es la Odisea.